Bueno, ayer, porque anoche fue el término, el cierre de esta primera etapa, y leí un texto que escribí especialmente para la ocasión de anoche, donde decía y digo que para mí Estudio Panal, de todos los proyectos artísticos que he realizado, ha sido el que más me ha enseñado en términos humanos, porque de todas maneras no hay recetas ni instructivos de cómo abrir un centro cultural, un centro para las artes, guiar una organización con personas donde cada uno trae sus sueños, sus frustraciones, sus miedos, sus deseos. Entonces, la verdad es que abrir un espacio como este y luego guiar los acontecimientos y los sucesos humanos que van transcurriendo fue sin duda así un tremendo desafío y aprendizaje muy hermoso, muy maravilloso, y también es como un microejemplo, ¿no?, de cómo está la sociedad en el macro. Entonces está como la gran sociedad, luego la micro sociedad, las pequeñas comunidades que vamos creando, y la más micro, que es el núcleo individual de cada uno. Y al igual que hablaba ayer, finalmente para poder estar en comunidad de manera armónica, primero tenemos que estar en contacto con nuestra verdad, con nuestro corazón. Entonces, eso es muy bello del trabajo comunitario, siento yo. No sé si te respondo como la pregunta, pero en el fondo Panal es algo indescifrable de alguna manera, porque busca ser, primero nace de la necesidad de ser una escuela de artes integrada que pudiese desarrollar la creatividad de las distintas personas. Siempre lo visualicé y lo sigo visualizando como una suerte de escuela de vida, y finalmente por la necesidad del espacio, y al abrir el espacio se genera inmediatamente el que vengan personas a proponer, te das cuenta de la necesidad de espacio de las distintas personas, y tener entonces un lugar, una casa que acoge las exposiciones, la performance, la música, el concierto, el arte, qué sé yo, te das cuenta de la efervescencia que existe y la necesidad que existe por compartir tu arte con otro, y por las dificultades también que se encuentran generalmente en términos institucionales. Y entonces lo que entrega un espacio que es de alguna manera más asequible, ¿no? Y no hay tanta como institucionalidad detrás. La evolución de Panal fue muy curiosa porque partimos cuatro: Claudia Pablaza, Luisa Portuondo, Carola Pérez y yo, con esta idea de escuela, y luego teniendo el lugar, como decía antes, un poco indescifrable que era exactamente lo que iba a ser Panal, lo que iba a terminar siendo, y en el proceso fuimos entendiendo, o más bien Estudio Panal nos fue enseñando cuál era su orgánica, como si fuese un ente que ya existía en alguna parte del universo y había que solamente intentar descubrirlo. Y así nos fue enseñando que esto que pensábamos que podía ser una escuela de arte integrada era simplemente, o lo más esencial que primero debía ser, era un punto de encuentro, en donde los diálogos fuesen sinceros, en donde las personas se sintiesen cómodas de poder expresar sus opiniones, sus diferencias, sus similitudes, y, y luego desde la sencillez de poder tener el germen de un espacio de encuentro, podremos seguir desarrollando en el próximo lugar donde nos cambiamos ahora, la Unión Literaria, más a profundidad, una malla, ya no solamente recibir los talleres de las distintas personas que quieran dar talleres acá, sino que bien profundizar en cuáles va a ser las líneas de estudio. También el término, en términos como de la evolución, el tema financiero es muy difícil. Me doy cuenta de la gran dificultad que existe en financiar proyectos culturales, y autosustentar y autogestionar proyectos culturales en Santiago de Chile. Me imagino que en todas partes del mundo, pero creo que ahora particularmente acá es difícil.
y mágico, o sea, como que no, creo que ahora este año me voy a dedicar a analizar, procesar, escribir sobre cómo fue, porque la cantidad de personas que pasaron por acá, la cantidad de personas que colaboraron, que dieron talleres, que tomaron talleres, que dieron conciertos, que vinieron a conciertos, que compartieron, que se enamoraron, que se pelearon, no sé, infinitas historias. Entonces, la evolución, como la agradezco un montón, la encuentro mágica, hermosa, llena de vida, y aún creo que estoy procesando lo que significó y lo que significa. Y para dónde va, y cuáles son todos sus, en el fondo, frutos, y cuáles son las evoluciones y las evaluaciones que debemos hacer para mejorar, para en el fondo, creo que una autoevaluación que yo podría hacerme en términos de la gestión es que fue un impulso muy grande que tuvimos y fue muy, eso, intuitivo, impulsivo, lleno de entusiasmo, como una especie de arrebato juvenil con un sueño de abrir un espacio y faltó metodología, sistematización, orden. Y creo que todo eso, ahora que ya se vivió algo más bien orgánico, natural, espontáneo, creo que ahora es el momento de sistematizar, organizar, ordenar, limpiar. Como ahora vendría una segunda etapa más meticulosa. Porque me parece que a mí crear y co-crear tiene sentido cuando se hace en conjunto, o sea, porque de otra manera no, eh, o sea, como que de otra manera no es creación, no es, o sea, sí, puede ser una obra en sí mismo, pero la comunidad y el trabajo comunitario es hoy, me parece que sin duda, la manera que como sociedad deberíamos funcionar. También tiene que ver un poco con el cambio de era, ¿no? De Piscis a Acuario, ahora estamos ya hace un tiempo entrando en la era de Acuario, en donde es el colectivo, es la fuerza del colectivo unido, que como dije ayer, en algún momento no supimos cómo trabajar de manera colectiva y los grandes imperios de alguna manera nos adormecieron y nos hicieron como separarnos y ponernos más individualistas para recurrir a necesidades inventadas por el sistema, que finalmente nos van llevando hacia la competitividad y el individualismo y el egoísmo, en vez del trueque, el intercambio, la colaboración. Entonces creo que ya somos muchos los que nos damos cuenta que la manera de trabajar beneficiosa, enriquecedora, y que hace sentido en el siglo en el que estamos viviendo hoy es colaborando y co-creando. Y la juventud es porque, bueno, obviamente los jóvenes siempre están más llenos de energía, están en la búsqueda también, ¿no?, de su propia voz, y pueden ir acompañando a otros que quizás ya tienen la voz un poco más formada y se va ocurriendo como un intercambio entre los que aquellos que tienen la voz un poco más formada, más herramienta, pero necesitan manos y ayuda, le pueden ir entregando experiencia y conocimiento a esos jóvenes que tienen la energía, tienen las ganas y quizás les falta más experiencia y más herramienta. Entonces, un intercambio, ¿no? Es como una suerte de maestro-aprendiz, pero sin serlo, porque el aprendiz es maestro del maestro y el maestro es aprendiz del aprendiz, así. Como dice Paulo Freire, en la enseñanza, en la educación, el educador y o sea, el estudiante y el profesor son lo mismo, como uno aprende tanto del otro como el otro de uno. Y en ese tipo de relaciones, creo yo, ¿no?, como en ningún tipo de relación de roles, de poder, de diferencias, de distancia,
Y la energía joven es también la que viene, ¿no? La que fue la que rompió ahí la estructura y salió a la calle a reclamar por una educación gratuita, viene de otras, en términos sociales, ¿no? En Chile sobre todo viene como ya en tercera o cuarta generación después de una dictadura represora, no sé, creo que vienen con una efervescencia también muy poderosa. Sí, fundamental. O sea, ahí está mi hermana chica ayudando a ordenar las cajas mientras ahora hablamos esta entrevista y estuvo full ahí a cargo de la cocina con otras personas que también colaboraron. Eh, la mayoría de los colaboradores son amigos, gente cercana. Mi pareja estuvo, a la que conocí acá, además, estuvo durante todo el proceso apoyando desde la barra, en la puerta. O sea, creo que la familia, los amigos, el amor finalmente, y es lo que hace que este tipo de proyectos puedan seguir avanzando y progresando y afirmándose. Eh, si no fuese por el amor de la familia, de los amigos y de las amigas, eh, y por el amor en general, porque yo creo que este espacio, eh, si es algo que tiene, es amor, ¿no? O sea, de hecho, yo pude financiar toda esta primera etapa gracias a una donación que recibí de parte de mis abuelos maternos, y mi abuela siempre, mi abuelo murió hace unos años, pero mi abuela que aún vive, que tiene 100 años, siempre decía que su religión era la del amor, o sea, como amar eh, sin esperar, o sea, como dar sin esperar nada a cambio. Eh, como un poco en herencia y legado de ella es que también pude abrir este espacio, es que siento que desde las plantas hasta los cojines, bueno, los cojines, por ejemplo, que se hicieron fue en un co-creación, un workshop que hicimos con la Javera Dolly Davis para la co-creación de una carpa que hicimos con los docenas que son dueños de casa. Entonces, la co-creación, volviendo a la co-creación, también está llena de amor, porque en el fondo es co-crear algo en conjunto en donde yo pongo mi tiempo y mi servicio en un fin en común, en donde no soy solo yo el que saldré beneficiado o beneficiada de eso, sino que más bien un beneficio en común. Entonces, si es que no hay amor, no hay familia, no hay amigos, no hay esa fuerza, poco se puede realizar y poco se podría haber realizado. Así que la verdad es que tendría que ponerme así, como si me pongo a nombrar a una persona, después digo, ay, ¿por qué no nombré a esta otra? Y salió esta otra, y a uno se le olvida. Y yo creo que cada uno eh, sabe cuando les digo gracias, gracias, gracias infinitas por todas las ayudas, los apoyos, los aportes, todas las personas que vinieron, Elías Santi que pintó ese cielo maravilloso que quedó ahí como el, el fondo de las selfies, de las fotos de toda la historia de Banal, y un equipo infinito de personas que han venido acá atrás a ayudar desde lo que tú decías, ¿no? De lo invisible. Realmente yo a veces soy más la cara visible, pero son muchos y muchas como los que están ahí navegando en la invisibilidad de que esto sea un gran tejido que se entremezcle y se pueda llevar a cabo. Bueno, yo creo que la nostalgia es inevitable, ¿eh? Y yo creo que los procesos, por ejemplo, los cambios y las transformaciones nos tienden a conectar con nuestro impulso inevitable de aferrarse, de apegarse. Entonces, por ejemplo, el viernes que fue el gran bingo bailable en honor al equipo de 1000 metros cuadrados, y teníamos ahí al Pedrito Sepúlveda, gran amigo, y la María Silva con la Nerven Ancelen haciendo el bingo, y después de cerrar y de terminar una noche más
de encuentro, de magia, de música, de baile, de risa y de conversaciones, y tener el espacio así totalmente ya limpio. Después de que el equipo se fue, me quedé aquí en silencio sola y miré de la casa y me despedí porque obviamente voy a seguir viniendo, pero en el fondo me despedí de cada rincón, como cuando me despedí también me acuerdo una vez que me quedé a alojar en 1000 metros cuadrados y sabía que ese edificio iba a ser demolido, entonces era más fuerte aún. Y pensaba, bueno, ¿y qué pasa si a veces igual Panal hace eventos acá, ¿no? Como que uno tiende como a querer aferrarse. Y después solté nomás. Y creo que ese impulso natural de la nostalgia, de querer aferrarse, de la aprensividad, pero hay que confiar, que en el fondo la vida todo nos pone los distintos momentos para llevarnos hacia algo más. Y es perfecto en sí mismo, incluso cuando hay caos, incluso cuando hay sufrimiento, hay algo ahí que nos está intentando enseñar la vida. Y entonces hoy día me siento confiada, como tú decías también, en esta primera etapa yo fui mucho el motor y estoy aliviada de que en esta segunda etapa no lo voy a hacer tanto, o sea, no lo voy a hacer, de hecho, para mí siempre este espacio quería que yo fuese algo comunitario y probablemente por el hecho de que yo estaba siendo la arrendataria, estaba poniendo más energía de todo tipo y qué sé yo, y ahora nos vamos a la casa de Nicolás Ollarse, que vive ahí con el Juanito Ferrer, y está la Carola Roa, que estaba a cargo de Filva y nos conocimos para Filva, y está la Claudita Pablaza con Jorge, y están ahí todos, bueno, la Josefina y una serie de colaboradores que estamos ahí como con un engranaje bastante fortalecido, y creo que ya puedo pasar a ser más bien uno más de un gran colectivo y descansar también en no ser el motor. En términos de programación, creo que en marzo y abril le vamos a dedicar a reconstruir la casa, a arreglarla y profundizar. Entonces quizás van a haber menos actividades, pero elegidas también con más cuidado. Vamos a retomar también conversaciones que hemos tenido con 1000 metros cuadrados y con Centro Nave, para hacer alianza y hacer actividades de Panal fuera también. También hay otro espacio muy interesante que abrió Providencia que se llama Infante 1415, donde también el espacio está ahí para que uno pueda gestionar cosas. Entonces quizás Panal, es que Panal no es una casa, Panal es un concepto, un proyecto, una idea de trabajo en colaboratividad, como lo hacen las abejas, ¿no? En donde finalmente la miel es aquello que podamos saborear entre todos y todas, que sean la magia de la creación, la magia de la expresión del alma a través de las distintas creaciones artísticas que podamos ir desarrollando. Eso. Y como último, creo que hay algo importante en darnos cuenta o como tomarnos el tiempo de tomar conciencia de la vida que quiero vivir, ¿no? Como del tipo de vida que quiero vivir, del tipo de relaciones que quiero tener. Porque, por ejemplo, acá cuando yo a veces daba la bienvenida, decía, bueno, bienvenidos, siéntanse como en su propia casa, porque si se sienten como su propia casa van a cuidar de su casa como la suya propia, ¿no? Y después me encontraba con personas tirando, no sé, basura en una esquina o así, y yo luego me acercaba y le decía como, no creo que sea eso algo que tú haces en tu casa, pero es lo mismo que sucede cuando voy caminando por la calle y alguien va y tira una lata de cerveza por la ventana o tira un papel en el piso. O sea, la casa que habitamos, este planeta Tierra, es la casa de todos, y creo que tenemos que ir cada vez tomando mayor conciencia de cuál es la energía que le depositamos a nuestra casa, a nuestra tierra, que finalmente es el espacio y el aire que compartimos con nuestros hermanos y hermanas de tierra, más allá de estudio banal, ¿no? Como
porque finalmente es lo que te decía, Estudio Panal es un micro ejercicio, de un micro experimento que intenta en el fondo, así como la piedrecita que se lanza en el agua, como hacer olas que expandan más allá. Y la piedrecita que intento o que lanzo al océano es la de tomar conciencia, y para eso tenemos que nosotros mismos tomar conciencia de nosotros, de nuestros actos, de cómo le respondo a la persona, al señor del kiosco, de cómo una pequeña sonrisa puede cambiarme el ánimo, de cómo la bocina, como estás tratando a tu prójimo es como te estás tratando a ti mismo. Entonces esa como frase, ¿no?, de ámate a ti mismo, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, claro, si te estás tratando pésimo a ti, obvio que vas a estar tratando pésimo al vecino. Entonces, primero encontrémonos con nuestra verdad, con nuestro amor, para que luego se la podamos compartir a los otros y vivamos una vida más armónica y en paz, porque ya son demasiados siglos lo que esta tierra y esta humanidad lleva peleando, incluso en nombre de Dios, de ideologías que no tienen sentido, y que yo creo que ya es hora de que en vez de guerra haya amor, y que en vez de odio haya paz. Y puede ser un poco así como romántico e ideológico mi manera de terminar, pero la verdad es que si no, no tiene sentido. Como que creo que eso es lo único que finalmente tiene sentido, tomar conciencia.